Buenas noches. Un misterio ha acompañado al presidente Kirchner desde que inició su mandato. Los millones de Santa Cruz. Se sabe que cuando era gobernador giró millones y millones de dólares al exterior y nunca se pudo saber muy bien cuántos eran, dónde estaban, qué pasaba con esos millones. Hoy, en el Diario de la Nación, Sergio Acevedo, el gobernador de Santa Cruz, le dice a la Nación que los famosos millones son 510 millones de dólares, naturalmente, y están en bancos suizos. Esto es lo que le dice Acevedo a la Nación. Y además le agrega que no los va a traer de vuelta. Por lo menos mientras el país esté con las dificultades del default y demás, esos millones no van a volver. El origen de esos millones es conocido. En 1992, Menem y Cavallo le reconocieron a Santa Cruz una deuda, más o menos de 629 millones, se dice, por regalías atrasadas. También en ese momento se dijo que ese reconocimiento fue a cambio de que el gobierno de Santa Cruz aprobara la privatización de YPF. Tanto fue así que el secretario actual de la presidencia, Parrilli, fue el miembro informante en el Congreso de la privatización a favor, naturalmente, de ella. Bueno, ahí vinieron los millones. ¿Son 510? Algunos dicen que no, que son más por esto. Parte de esos millones, Kirchner, gobernador, los invirtió muy bien en acciones de YPF, que casi se triplicaron y después las vendió. Entonces, lo que hacen esta cuenta, dicen que tendrían que ser 1.000 y no 500 millones de dólares. De manera que con la revelación que hoy sale en la Nación, que le hizo el gobernador Acevedo, tenemos por lo menos la puntita del témpano. Empezamos a ver, pero todavía falta mucha información para saber exactamente cómo llegaron, cuántos son, por dónde anduvieron, porque se sabe que estuvieron en Estados Unidos, en Europa, en Luxemburgo, y dónde están ahora. La revelación de Acevedo, si bien por un lado diría que alivió un poquito la gran intriga que hay sobre estos millones, dejó muy disconforme a la oposición. Prácticamente todo el arco opositor criticó las declaraciones de Acevedo. Las criticó primero por algo me parece que es elemental. El pueblo tiene el derecho de saber qué pasa con la plata pública. Si está dentro, si está afuera, cómo evolucionó, si creció, si bajó, si hubo buenas inversiones, si hubo malas inversiones. Es un derecho a la información que tienen todos los argentinos. Pero quizá la crítica, por ejemplo, el senador Carlos Prades, que estuvo acá hoy por radio, me decía que esa información que da Acevedo todavía le falta todos los comprobantes, los tickets, los papelitos de todo el itinerario, que eso todavía no está. Está el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz tratando de investigar todo ese itinerario. Y está el juez Urso también, que ha abierto una investigación para seguir, digamos, con detalle ese movimiento muy grande de fondos públicos. Pero la crítica principal de la oposición no es solamente todas estas falta de información o manejos que todavía no se aclararon bien, sino que, de alguna manera, que se sigan teniendo esos fondos afuera es un mal ejemplo. Yo puedo comprender que en el momento en que la Argentina se desfondaba, 2001, 2002, ¿se acuerdan que Rodríguez Sá, que era gobernador de, bueno, mejor dicho, su gobernadora de San Luis, puso la plata que le sobraba a San Luis, que tenía grande, en el Banco Nación? Y el depósito cayó en el corralito. Kirchner estuvo más astuto, la mandó afuera y la salvó, digamos, de la catástrofe que sufrieron los depositantes, los bonistas, todos los que cayeron en la redada, ¿no? Pero, ¿por qué ahora? Porque lo que uno dice, bueno, ahora el presidente no es Duhalde o de la Rúa, o estamos en la devaluación, en la caída, el default de Rodríguez Sá. Ahora el presidente es Kirchner. Entonces, si Kirchner no le dice a Acevedo que traiga los fondos, es como un acto de desconfianza en sí mismo, en su gobierno. Y esto es leído por los inversores. Bueno, lo que dicen es, si el propio presidente deja los fondos afuera, ¿por qué los voy a traer yo? Ustedes saben muy bien que hay
tantos fondos argentinos afuera como nuestra deuda externa. Hay más o menos 130, 140 mil millones de dólares de argentinos afuera. ¿Qué ejemplo es para ellos que el propio gobierno también los deje afuera? Es una señal, yo diría que es una mala señal respecto a la confianza que todo inversor necesita tener para invertir en el país. De alguna manera, yo me estaba acordando cuando preparaba este comentario, hay una frase muy linda de Cicerón. Cicerón es un tratado sobre el orador, un gran orador, ¿no? De oratore, y dice por ahí, si quieres verme llorar, llora primero tú. Es decir, si vos traés los fondos, vas a tener algún argumento moral para decirme, vos también traélos. Si vos no traés los fondos, ¿cómo me vas a convencer a mí, ciudadano privado, que estoy por ahí y que no sé tampoco cómo están las cosas, tengo mucho menos información que el gobierno, que los traiga, ¿no? Esto es un punto débil importante. Ahora, ustedes saben muy bien que la propaganda oficial siempre termina con un país en serio, que fue el slogan de campaña de Kirchner. Lo que pasa es que no se puede ser un país en serio a medias. Es como el embarazo. O hay embarazo o no hay embarazo, ¿no? Entonces, si somos serios, este camino que inició Acevedo, hoy en La Nación, hay que seguirlo. No se puede dar media información, que son 510 que están en el Banco Suizo, todo el itinerario, cómo vinieron, cómo crecieron, cómo decrecieron, llegaron a 1000, bajaron, todo eso, me parece que hay que informarlo. Hay que informarlo con absoluta veracidad y autenticidad para hacer en serio un país. Un país en serio informa todo, no informa a medias y deja dudas. Yo les diría esto. Si esta fuera toda la información que nos van a dar, no sería aceptable, ¿eh? Yo me acuerdo que mi suegro, que era un viejo criollo, una vez discutíamos si algo estaba mal o estaba bien. Y me dijo, mirá, me dice, vos guíate en la vida por esto. Si no se puede contar, es que está mal, ¿no? Entonces, esto da lugar a que los opositores, los críticos, digan, oíme, ¿por qué no cuentan todo? ¿No? Ahora, si esto es un primer paso para una información completa sobre los fondos de Santa Cruz, es bienvenido, ¿eh? De alguna manera han descorrido el velo un poquito. Nosotros queremos verla a esa mujer totalmente desnuda. Bueno, el programa de esta noche es un programa que seguro que poner un título, acá los periodistas que me acompañan pusieron un título, le pondrían todos contra todos, porque hemos tratado de focalizar, de localizar todos los conflictos que hay en este momento en la Argentina entre los grupos más diversos, ¿eh? Y así vamos a ir nosotros siguiendo durante la noche 4 o 5 importantes conflictos de todo tipo que se están dando en la Argentina. El primer conflicto que tenemos es un fiscal, el fiscal Marijuán, contra básicamente Raúl Castells. Así que yo acá está Raúl Castells, su esposa Nina, y yo los voy a invitar a Raúl y a Nina que vengan a la mesa, así podemos iniciar la primera ronda de los conflictos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Nina? Hola, acá. Raúl. Yo tengo la esperanza de que hable más Nina esta vez, ¿no? Porque este hombre va a hablar bastante. Por acá. Va para acá, Raúl. Así que ya le dije a Raúl, usted esta noche va a ser un príncipe consorte. Va a hablar Nina. Y usted también un poquito va a poder hablar. Vamos a presentar en un tape, básicamente, de qué acusa el fiscal Marijuán a Raúl Castells y al movimiento que él conduce. El fiscal federal Guillermo Marijuán investiga a Castells y sus piqueteros. Según los datos que tiene, habría serias irregularidades en el reparto de los planes sociales y también maneja denuncias por extorsión contra el más duro de los piqueteros. Se puede resumir en 3 hechos: la exigencia de dinero a los beneficiarios, la queja de muchos de ellos y la denuncia explícita por haber vendido material o mercadería que había sido previamente donada. Esta investigación desató otra guerra. Castells y Marijuán también se cruzaron duro esta semana. El conflicto incluyó un escrache en la fiscalía. Le decimos al gobierno de Kirchner, háganos las causas que quieran, a nosotros no nos van a comprar, se van a quedar
con el sueño de convertirnos en prostitutas como Delía. Para nosotros es un orgullo venir y decirle en la cara a los punteros del aparato judicial del gobierno que se metan las causas en el traste. Nosotros vamos a seguir diciendo, este gobierno es una porquería. Hice ni más ni menos lo que tenía que hacer y teniendo una conducta tolerante, más allá de las expresiones que ha tenido esa persona, no es una fiscalía esta que investiga piquetero, ni mucho menos. El fiscal ya presentó 8 denuncias contra Castells y aseguró que no se dejará intimidar y que el escrache piquetero solo le indica que va por el buen camino. Bueno, vamos a empezar con Nina. ¿Está de acuerdo usted? Sí. Bueno, ¿cómo reaccionan ustedes? Porque estas son acusaciones de un fiscal que parecen graves, parecen serias y podrían determinar un proceso penal, ¿no? Eso es lo que dice el fiscal nacional. Pero acá el problema de fondo creo que es el gobierno nacional, ¿no es cierto? Donde yo creo que en los medios había dicho de que el gobierno tiene que resolver los problemas profundos. Si realmente tienes acusaciones de esta característica, nosotros justamente el jueves en nuestra movilización lo hemos venido a invitar a Marijuán que vaya a nuestra sede y que también dijimos que no se guíe por 30 personas que estén acusando que ni sabemos quiénes son. Efectivamente que tampoco mucho nos interesa, pero en realidad lo que sí estaría mejor era que Marijuán fuera a la sede nuestra como nosotros lo habíamos dicho en el propio lugar donde trabaja Marijuán. Pero, o sea, más allá de eso, ¿no es cierto? Yo creo que es un agente del gobierno de Kirchner. Entonces, yo creo que el gobierno siempre va a tener sus aparatos, su gente, donde trata de alguna manera de acusar a los luchadores populares, donde nosotros hacemos cosas para la gente común, la gente sencilla de los barrios, y me parece que el gobierno nacional que tiene que resolver, más allá que nosotros hacemos hasta donde nos da. Pero creo que el responsable de todo esto es el gobierno nacional y no hay otra gente. Básicamente, bueno, Marijuán se ha hecho famoso por 1.200 empleados públicos cobraban planes de jefes y jefas de hogar, les inició proceso a todos. Todas las jubilaciones truchas de La Rioja fue una investigación de Marijuán. O sea que no se puede considerar que sea un fiscal así que trabaja para el gobierno o algo por el estilo. Y él toma denuncias de gente de ustedes. Yo tengo acá, por ejemplo, un hombre que dice, que se llama Omar Ponce, de Pablo Podestá, dice, nosotros en nuestro comedor teníamos que comprar, ir hasta Villa Albertina, a un depósito del señor Castells, y pagar 90 centavos una bolsa de azúcar, que se supone que él le quitaba o le sacaba o lograba que le den los supermercados en forma gratuita. Eso es una estafa. Yo lo voy a procesar por ese tema, dice el fiscal Marijuán. Ustedes a esas cosas concretas, ¿qué contestan? Primero que nada, nosotros, primero que no extorsionamos a nadie y por el otro lado no sacamos nada a nadie. No somos quien para extorsionar ni exigir. Pero los supermercados les han dado a ustedes alimentos. ¿Es cierto esto o no? Algunas veces y no siempre. Bueno, él dice pero que más allá, pero más allá de eso, o sea, el problema me parece que no es un problema de si nosotros vendemos o no vendemos. Nosotros primero que nada no vendemos nada, ¿no es cierto? No vendemos nada y no somos quienes que repartimos planes, ni muchos menos. Acá el que reparte los planes, un plan universal, es el gobierno, ¿no es cierto? Pero nosotros somos una institución nacional y eso es lo que tiene que entender este gobierno, de que somos una institución nacional donde somos parte de este pueblo donde, bueno, nos organizamos a través de una institución que no tenemos nada que ver ni con los municipios, ni con el Estado, ni con el gobierno. No, pero el punto, y que en realidad, pero en realidad me parece que lo que le preocupa al gobierno es que nosotros, con apenas 2 pesos que voluntariamente la gente aporta y que tenemos una red social, copas de leche, tenemos una cochería que solamente con 2 pesos la gente humilde y sencilla puede tener ese beneficio. Cosa que nosotros hacemos hasta donde no da. Que lo que tiene que resolver es el gobierno, Nina, no somos nosotros. El trabajo comunitario ese en realidad habría que aplaudirlo. Lo que aquí se está objetando y tratando de investigar es si hay cosas que son donadas y ustedes venden. Yo lo vi a Castel en el programa de Helbrun la otra vez, diciendo, por ejemplo, con unas palas, que había palas que se vendían. Quizá habría que aclarar de dónde vienen las palas, si es que las donan, si es que las compran.
tenemos... Una aclaración, perdón. Y además quizá para ustedes, perdóneme Raúl, para ustedes lo mejor quizá es dejar que la justicia actúe y mostrar que están limpios. Pero a ver, ¿o no? está mal ese título. Nosotros no nos venimos a defender de nada. Nosotros no nos venimos a defender ante nada este gobierno. Y lo que acusamos somos nosotros a ellos. A un gobierno de delincuentes, a un gobierno que ha entregado 4.900 millones de dólares al FMI, a un gobierno que se ha quedado y robado alrededor de 400 a 500 millones de esos 700 millones originales que recibió la provincia de Santa Cruz por entregar YPF a Repsol, y todavía nosotros nos van a hacer causa. Lo que quieren tapar con esta discusión, la toma de la comisaría de La Boca, la beca que le dieron a Delía para mandarlo a Centroamérica y a Venezuela, y querer atacarnos a nosotros y desprestigiar. El Estado Nacional, el gobierno de Kirchner, le entregó plata para que vaya a Centroamérica y a Venezuela, sacarlo un poco del país porque está un poquitín... ¿En condición de qué fue? Quemado para justificar el chanchullo miserable que hicieron y demás. ¿Por qué se ríe Nina? ¿En condición de qué fue Delía? Pero ¿por qué va a ser? Por eso, en la acusación, Raúl, en la acusación de Mari Juan, ¿pero qué acusación? está previsto... Ver, no, Colman, nosotros acusamos a ese delincuente del menemismo ayer y hoy de Kirchner de estar trabajando por plata del gobierno. Hay 2 millones de planes sociales y los únicos atacados en este país somos nosotros. Nosotros decimos en la denuncia de Mari Juan también hay funcionarios del gobierno, no es cierto, que dice que le dieron planes a ustedes, de los cuales están truchados los documentos, y es una denuncia también contra funcionarios del gobierno. Pero esto tiene que ver con la misma concepción, así como armaron en Parque Norte un grupo de choque en Córdoba, 724 pisos, armaron un grupo de choque judicial para atacar a la oposición política. Nosotros estamos orgullosos de lo que hacemos, lo vamos a volver a hacer, y de paso le dejamos esto a usted, Colman, a usted, Diego, a usted, Mariano, que es los lugares que mandó a allanar este infeliz, y que en todos los lugares figura. Por ejemplo, que tienen que allanar y a ver si hay sala de primeros auxilios. En el punto 5 tienen que allanar y ver si es cierto que en Ricardo Palma 540 de Villa Albertina hay una sala de primeros auxilios. Si hay una óptica en la cual los jueves de 9 a 12 se entregan lentes gratis, si hay una cochería y una sala velatoria, un coche fúnebre y un servicio de ambulancia. Estamos orgullosos de lo que hacemos. Y volvemos a ratificar en el lenguaje que un fiscal se fije si es verdad. Fiscal, esto es un puntero de unidad básica y demás. Bueno, este hombre termina preso el día que caiga este gobierno, porque además, si efectivamente hay alguna figura delictiva, ¿por qué no nos meten presos? Todavía este gobierno va a venir a acusar a los que los denunciamos. Esta visión totalitaria. Es un fiscal que ha ido contra los intendentes, una contra unidad ustedes, básica. contra empleados públicos, contra todos los que han truchado planes sociales. Esa es su investigación. Esa unidad fiscal en Córdoba 720, el único objetivo es, y demás, ¿cómo? A ver, 47 presos. ¿Cómo tomar una comisaría no es delito en este país? Tomar una comisaría, le cambian el juez y el juez que le da, perdóneme. Sí, eso es interesante. Porque... A ver, ¿qué hubiera pasado si nosotros íbamos a una comisaría? Hubieran dado orden de tirar, o por lo menos nos hubieran metido todos presos. Si van la gente del kirchnerismo, entonces no solamente no van presos, sino Raúl, que además lo recibe medio gabinete. Les dan $10.000 para que se vayan a Centroamérica, a Venezuela, le dan una beca y largan una campaña contra la oposición porque estamos denunciando todo esto.Nosotros lo que decimos con toda la letra, no que nos hagan las 40 causas que no hicieron. No hay duda que el gobierno está financiando a Delía, no hay duda. 400 no hay duda que el gobierno favorece y financia a Delía. Pero también en un momento lo favorecieron. Vamos a seguir diciendo que este gobierno es una porquería. Y por más que el presidente de Nación nos mande a perseguir judicialmente o mañana nos mande a matar, nosotros vamos a seguir luchando contra este gobierno reaccionario, entreguista, porque le dio 4.900 millones de dólares al FMI, le quitó a 310.000 familias los planes sociales, porque son unos inescrupulosos. Vamos a seguir diciendo lo que estamos diciendo. Le quería hacer una pregunta a Nina. La otra vez hablamos en radio, Nina, y me llamó la atención un par de cosas que usted dijo. Me dio la impresión que es más dura aún que Raúl. Usted dijo, por ejemplo, respondió, ¿sabe por dónde nos pasamos la ley? Ante una pregunta sobre cuáles son los límites de la protesta social.
Y también dijo que piensan empujar a la gente a que no crea en las elecciones. Así es. ¿Me puede ampliar esto? ¿Qué significa para usted la ley? ¿Qué significan las elecciones? Por un lado, la ley, siempre cuando hablan de leyes, para mí las leyes es para algunos, no es para la gran mayoría del pueblo que sufre y la gran mayoría del pueblo que el pueblo empobrecido. Las leyes son para algunos, lo de arriba, lo que manejan las leyes a su antojo. Entonces, para nosotros la ley no existe para los pobres, la ley, de ninguna manera, porque si hablamos de ley, creo que en la Constitución Nacional también está que el Estado tiene que garantizar trabajo, comida, una serie de derechos que no existe. ¿Y las elecciones? Que no existe. ¿Qué sentido y las le da elecciones, me parece que años se viene votando y sin embargo nunca se ha logrado a través de la elección absolutamente nada. Siempre está girando sobre personas que ya sabemos que... ¿Cuál es la alternativa? Y nosotros lo que proponemos es una asamblea constituyente donde hay distintos sectores de la sociedad, donde puede estar campesinos, estudiantes, ocupados, jubilados, trabajadores, medianos comerciantes, y que desde ahí se llama una constituyente para quien puede manejar el gobierno y quien sea el gobierno, ¿no es cierto? Con estos gobiernos no se puede hacer absolutamente nada, no sirve para nada, y por eso decimos que las leyes que impongan este gobierno, este Estado, nosotros lo pasamos por donde, bueno, ya los vuelvo a decir, lo pasamos por donde ya saben. Así que no nos interesa hablar de leyes porque no vas a ser candidato a senador. No ¿Esta nos semana representa no se lanzó eso? Es... ¿O fue un error o no quedó claro? El tema es, hagamos de cuenta que el millón de personas que nos están mirando no nos están mirando, no nos interesa los cargos públicos de ningún tipo. Lo que le avisamos al gobierno, si cree que porque nos encierre en una celda no vamos a seguir luchando con ellos, le avisamos que así como hizo Bobby Sands, el militante del IRA en Irlanda, nos vamos a presentar de candidato o el año que viene o cuando haya elecciones presidenciales de la última celda en que estemos. Y para eso no le conviene que haya justamente un fiscal que diga: actúan bien, pero no hay delito, pero no hay truchada, no hay documentos falsos. Lo hemos invitado el jueves a venir. A ver, en vez de que haga como hizo en el comedor Santa Teresita en Avellaneda, que mandó 70 personas del grupo Geo a allanar y que buscaran estupefacientes, decía el escrito, armas y municiones, lo invitamos, que ya que nos va a allanar todo esto, ¿por qué no viene a ver lo que manda a allanar, por lo menos a esto? Hemos invitado a todos los periodistas. Le doy un ejemplo. Militantes de ustedes, Goldman, no es cierto. Son punteros de este gobierno y demás, por eso usted me hace calentar en la discusión. Perfecto, porque puntualmente es lícito, discutimos con Chiche Helburg sobre este tema. Y lo invitamos, mande su gente y demás. Vinieron y ellos mismos terminaron reconociendo que era absolutamente injusto todo esto. Ahora, ¿cuál es el problema? En un país donde si usted es oficialista, hasta lo becan por tomar una comisaría, pero si hace una red social, lo meten preso porque es opositor, nosotros no nos vamos a dejar apretar los testículos por este gobierno para que no digamos que este gobierno lleva a este país a la ruina. Un argumento es, el gobierno financia a Delía, para todo el mundo está claro. A Marijuán y a todos los grupos de choque, digamos, como los que actuaron en financia a gran parte de los intendentes que también hacen clientelismo, financia a Delía. Yo creo que no hay ninguna duda en la mayor parte de la gente que los planes sociales o una parte de los planes sociales, por decirlo mejor, se están usando en forma clientelística. Entonces, si a ustedes los acusan también de eso, ustedes respondan diciendo, esto es así, no es así. Pero la discusión es tratar, perdona Nina, de desacreditarnos, de tratar de desprestigiarnos ante la opinión pública, porque somos opositores políticos, porque decimos lo que montones no se animan a decir de este gobierno. Este gobierno es peor que lo de Duhalde, que lo de la Rúa y que lo de Menem. Esto que estamos diciendo con todas las letras, y si tuviéramos tiempo, podríamos demostrar en número montones de porquería que está haciendo este gobierno con este país. Y entonces a los 50 años, un militante socialista como yo, de prepo, nos quieren meter dentro del PJ, nosotros nos morimos siendo socialistas. Que hagan lo que quieran, que nos encierren en Sierra Chica o donde sea, nosotros no vamos a ser parte ni vamos a ser prostitutas de ellos. Quiero aclarar una cosa. Recién hice llamar al fiscal Marijuán porque usted le dijo delincuente, pero no quiere salir. ¿Y cómo va a dar la cara si una vergüenza? Le entregamos, Mariano, no puede ser por prudencia.
19 órdenes de allanamiento que ha mandado, bueno, se lo entregamos. Yo tengo esta... Y lo otro que quería preguntarle a Castells, usted ha venido con un grupo de compañeros y a mí me dijeron, no sé, usted me confirmará, que anda un poco preocupado y lo están rodeando algunos compañeros porque teme algún tipo de acción contra usted. Y nosotros no descartamos, no nos pudieron comprar. Ahora nos tratan de desprestigiar, si no consiguen convencer al pueblo argentino y desacreditarnos, y seguimos creciendo como estamos creciendo, que nos hemos convertido en la mayor organización social de los pobres de este país, no descartamos que nos manden a matar y digan que fueron delincuentes comunes o cosas por el estilo, Mariano. Tienen una visión absolutamente totalitaria de la política. Una duda que me quedó con esto de ser candidato, ¿no? Porque, Raúl, ustedes con la organización rechazan el sistema. Yo aquí leo una nota en la revista 23, Castells dice: soy un socialista revolucionario, queremos hacer una revolución en este país, queremos derrocar al sistema capitalista gobernante, no nos interesa reformar ni mejorar a ningún Kirchner ni a ningún gobernante de los que defienden este sistema. Pero a su vez, y aquí aparece una contradicción, me da la impresión, pero a su vez plantean ir al sistema a ser candidatos, usted lo acabó de decir, y además aceptan planes del Estado. O sea, si uno está fuera del sistema, combate desde afuera, no combate un poco desde afuera y un poco desde adentro. Un viejo militante anarquista, Lucas Domínguez, decía: si yo soy anarquista, ¿cómo voy a aceptar la jubilación? Entonces en los años 70, en la CAP de Avellaneda, planteaba el mismo razonamiento que es usted. Este Estado es el Estado que tenemos en la sociedad que nos toca vivir. Ese Estado tiene que garantizar el derecho a todas las cosas, incluyendo los planes sociales. Pero no es oportunismo decir, para lo que me conviene acepto planes, para lo que no me conviene hay que cambiar el sistema. Cuestionamos el orden político en que nos toca vivir. No estamos de acuerdo en esto. ¿Por qué un diputado en la provincia de Buenos Aires nos va a costar a los argentinos 92.400 pesos? ¿Por qué un diputado provincial en Formosa 100.000 pesos? ¿Por qué un senador 52.000? ¿Por qué se tienen que morir 17.000 chicos? Acá hay compañeros que son enfermeros en los hospitales, Diego. Los hospitales de la provincia de Buenos Aires, una ruina. El Luis Vara es dirigente de los auxiliares de escuela, pero 236 la mayoría de la gente pesos. Está en contra de eso, Luis. Raúl, esas son críticas que la mayoría de la gente está de acuerdo. Sí, pero que no le pero al mismo tiempo no ven que ustedes... Vos podés decirle cualquier cosa menos Luis. No le digas Denía porque ahí sí te cualquier pega. cosa. Estoy de acuerdo, menos estoy Luis. de acuerdo. Bien. No, pero el gobierno nacional podría también pagarnos una beca para recorrer Centroamérica. Bueno, yo no ellos conozco dicen, el exterior y demás, por eso por ahí pido permiso al presidente de la Nación a ver si podemos tomar una comisaría si nos mandan al exterior a pasear un poco. No hay duda. ¿Por qué dijo que Delía es la prostituta del gobierno? Porque todos aquellos que a cambio de plata del Estado, cualquier gobierno, cambian sus convicciones por la plata del poder, son unas prostitutas. Usted tiene montones de colegas profundamente dignísimos y hay otros que la opinión que dan, Diego, es de acuerdo a la plata que le den los políticos. Pero usted no puede concebir que el 90% de la gente no le guste ni Delía ni Castells, aunque Delía sea del gobierno y Castells esté en contra del gobierno, que no los vean como un movimiento positivo, que no los vean como un movimiento que haya truchada. No tenemos casi más tiempo porque nos invitan de todo el país para marchar por reclamos por acá y por allá, Raúl. El 90% está en contra, maravilloso, Raúl, de lo que ustedes el 90%. El 10% de los argentinos nos apoya. Tenemos 3 millones de personas en este país que están de acuerdo. Es la cuenta que nosotros hacemos, que 1 de cada 10 está de acuerdo con lo que plantea nuestro movimiento. 3 millones de personas es más que lo que tiene el presidente Kirchner, que no llegó a 3 millones de votos el 27 de abril pasado. Pues una pregunta a Nina. ¿Cómo leyó usted lo que pasó en Tucumán? Usted vio lo que pasó en Tucumán el 9 de julio, hubo gresca entre piqueteros, hubo palos. ¿Cómo lo interpretó Entre usted? piqueteros, no, entre los punteros políticos con los compañeros que estuvieron manifestándose. No, es parte del gobierno donde empuja eso que decía Raúl en un momento. Están armando como un choque entre piqueteros, lo que quiere dejar como en la visión para el resto de la gente, para la sociedad, como que los piqueteros se enfrentan y se pelean entre ellos, que en realidad no es así. Yo creo que la gente que se manifiesta son los punteros políticos que van ahí a defender ese acto para que se diera
cosa que no se dio, que el gobierno al final no pudo hablar, porque fueron los compañeros manifestantes, estuvieron ahí para escracharlo o sacarlo, Nina, para que no se dé ese acto. Nina, no es piquetero entre piquetero. A mí me parece que no es así. Nina, ¿no ves que hay un fenómeno que este primer choque es el gobierno tratando de beneficiar a los punteros peronistas y enfrentándose a los punteros de izquierda, llamémoslo así? ¿No es esto lo que estamos empezando a ver? Pero eso es lo que está armando el gobierno. Sí. Pero digamos, ¿no es este el choque que empieza a haber entre los punteros peronistas y los punteros más de izquierda, más socialistas? ¿No es esto lo que se empezó a ver? Por eso es lo que arma el gobierno, lo que armó porque mis compañeros son peronistas, Edgardo Quiroga de la CGT de San Lorenzo y montones de mis compañeros son peronistas. Sí, digo, lo que dijimos el 21 de junio, cuando hicieron lo de Parque Norte, el gobierno acaba de fundar su fuerza de choque, 18 días después se vio en Tucumán. Hoy nos atacan a nosotros, Colman, pero mañana a ustedes mismos, esos grupos de choque, con la concepción profascista que tiene este gobierno, lo van a atacar a ustedes también, ya van a ver. Bueno, mientras no nos ataquen, vamos a ir a los auspicios para ir al segundo, porque decíamos que esta noche que vamos a presentar todos los conflictos que están en este momento en la sociedad. El segundo conflicto que vamos a presentar es el conflicto entre aquellos, sobre todo el macrismo, que quiere cambiar las reglas del juego, código de convivencia en la ciudad, y aquellos sectores que se oponen. Pero muchas gracias, Raúl. Pelea mucho con Mariano. Bueno, ya le va a tocar a él, porque usted ya dijo, primero va a ir usted. Y después no sé si primero ustedes. Después de la nota sobre los 700 millones de Santa Cruz, no sé si primero ustedes. Bueno, yo espero que no ocurra, primero a usted, después a nosotros, y espero que Marijuán haga una investigación que nos dé satisfechos a todos por su profundidad y por su imparcialidad. Invitamos a su equipo y a usted a recorrer todo lo que hacemos. Tienen la puerta abierta absolutamente todo. Lo mismo las ONG, los periodistas, el que quiera que venga, lo que se le ocurra, hasta la heladera que tenemos, abrírsela y vamos a hacer lo mismo que hizo Chiche. Vamos a hacer lo mismo. Pero lo invitó primero a Chiche. Bueno, porque me peleó primero que Colman. Está bien. Les agradezco mucho que hayan estado acá. Y como decía, después de los auspicios, la segunda pelea de la noche en torno del Código de Convivencia. Ya volvemos. Bueno, ustedes saben que el bloque macrista, con algunos acuerdos parciales con el bloque ibarrista en la legislatura porteña, están promoviendo una reforma de las reglas del Código de Convivencia en un sentido quizá de mayor severidad. Entonces hemos invitado acá a la diputada Michetti, que es del bloque macrista, y a varios representantes de los diversos sectores que se oponen a esta reforma de legislación y que manifestaron su oposición en forma bastante ruidosa en la propia legislatura, como se puede ver ahora. Fue una semana caliente en la legislatura porteña, donde se aprobó en general la reforma al Código de Convivencia, pero lo que más resaltó fue el escándalo. Durante el debate, travestis, prostitutas y vendedores ambulantes protestaban afuera del recinto. Algunas de las 70 modificaciones al código regula estas actividades y además baja la pena de imputabilidad de los menores. Impulsada por el bloque macrista, los opositores gritaron y lanzaron profilácticos durante la sesión. Una vez aprobada la reforma, se agravó la batahola. Los manifestantes rompieron las vallas de seguridad e ingresaron al Palacio Legislativo. Volaron tamboriles, tachos de basura y palos. Ahora, la legislatura porteña deberá tratar una a una las modificaciones al código. Y Aníbal Ibarra adelantó que el Ejecutivo vetará algunos puntos. Todo indica que la pelea va a seguir y que en la legislatura porteña lo que reina es la convivencia sin códigos. Bueno, como somos muchos, ¿no? La idea es que cada uno de ustedes, que representan un poco todos los sectores más, digamos, que más se oponen a estas reformas, haga una pequeña introducción sobre sus desacuerdos con esto, una especie de pequeño editorial de cada uno, más corto que el mío, porque si no, no entramos, de 2 minutos cada uno,
yo le voy a pedir a la diputada Michetti que conteste y después podemos conversar entre nosotros. Si somos cortitos todos de entrada, nos va a quedar un poco de tiempo para discutir un poco, ¿no? Entonces, bueno, yo les pediría una cosa. ¿Por qué no hacemos como estamos y cada una me dice, bueno, su nombre, yo lo tengo acá, Mirta Figueroa, ¿es usted? Bueno, Mirta Figueroa, ¿qué representa y por qué se opone a las reformas? Bueno, Mirta Figueroa, yo represento la Organización de Trabajadores Vendedores Independientes de la Vía Pública y estoy dentro del CTA. Oponernos no es oponernos por oponernos, sino que esto estaría penalizando nuestra actividad, que es justamente la venta en la vía pública. Esto ya viene de larga data, no es nuevo el problema de los vendedores en la vía pública, puesto que ha habido presentaciones, reclamos, hemos hecho propuestas, podemos decir que gobierno de cualquier tipo que haya sido el jefe del gobierno de la ciudad, nunca atendió nuestros reclamos. Esto viene tal vez desde el año 97, en el que nos retiran todos los permisos. Hasta ese momento teníamos las ordenanzas municipales. Desde ese tiempo hasta ahora tampoco es nuevo, y la sociedad lo sabe, los periodistas lo saben, porque muchísimas veces han estado en cortes de calle, todo lo que nosotros hemos defendido la actividad, sabiendo que funcionábamos con la coima a la policía y la coima a los inspectores municipales. Esto de que dicen si es verdad o es mentira, no es verdad. ¿Usted lo vivió? Sí. Puestos callejeros sobre esa base. Sobre esa base, sí. Usted lo vivió esto, claro, no está vivió. contando lo que le dijeron a usted. No, yo hace 20 años que estoy en la calle, tengo un puesto en Plaza 11, lo cual sí, bueno, ahora voy a estar regularizada porque está dentro de la venta de alimentos, ¿sí? Pero acá viene el problema, se regulariza la venta de alimentos, pero se deja sin regularizar, sin legalizar el resto de la otra actividad. Y nosotros estos reclamos también lo hicimos al jefe de gobierno, al gobierno, al ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, a control comunal. Todos están enterados de que acá queda la mayor cantidad de gente sin ninguna cobertura, sin ninguna legalidad. Muy bien. Lohana Berkins, ¿no es cierto? Usted representa a los travestis, las travestis. ¿Cuál es su principal reclamo contra esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, nosotras queremos decir que el mayor escándalo no es que nosotras y nosotros hayamos gritado ahí. El mayor escándalo para mí lo produce el macrismo, cuya presidenta está enfrente mío, que es la señora Michetti. Primero, violando normas internacionales, como que Argentina es país firmante del abolicionismo. Por lo tanto, no se puede ni reglamentar ni prohibir la prostitución. Eso para mí es un escándalo. Segundo, en el tema de los menores, también Argentina firma un tratado internacional que se reconoce a un niño desde nacer hasta los 18 años. Entonces, para nosotras, ese es el escándalo mayúsculo. Después, esta es la única ley insólita donde se legisla sobre alguien, donde los actores principales no pedimos. Las organizaciones de travesti, ni las organizaciones de mujeres en estado de prostitución, ni las trabajadoras sexuales, nosotros no estamos pidiendo nada, ni defendemos la prostitución. Esto es lo llamativo, ¿no? Como nosotras, porque si usted ve, nunca hemos salido ni con un cartel, ni que yo digo que quiero la prostitución. Nosotras lo que estamos bregando es, para no ser criminalizada, que esto lo dice el abolicionismo, no ser criminalizada y que el Estado genere, digamos, nos inserte a la sociedad a través de planes de microemprendimiento, educación, salud, vivienda y trabajo. Entonces, esto es lo que realmente nos llama la atención. Entonces, la reflexión que nosotras hacemos es que, en realidad, los legisladores lo que quieren acá, digo, y Enríquez, que es un diputado que está en el bloque de la señora Michetti, pero es amiguísimo, hacía los cabildos abiertos con el comisario Fernández, recuerden que después salió acusado de no sé cuánta estafa, lo que en realidad ellos quieren es asegurarle la caja legal, y no una caja chica, sino una caja bastante grande a la policía. Es que ustedes todos están diciendo algo similar, que en la medida que se prohíbe, se viene por izquierda y se cobra. Esto es un poco lo que dice. Para lo que se está legalizando. ¿Qué es lo que se prohíbe? ¿La oferta y demanda en general, la prostitución en general, o en el espacio público? En el espacio público. Porque tengo entendido que a nivel privado se puede ejercer la prostitución en el nuevo texto, ¿o no?
Bueno, en primer lugar, eso es otra falacia. Cuando nosotros las travestis, yo me acabo de mudar hace 3 meses y lamento no haberla traído, ya me cae una carta del consorcio, ¿no? Porque se muda una persona extraña. Primero, no seamos hipócritas. La clase media, ¿usted soportaría una prostituta en su edificio? No lo soportaría. Entonces, primero eso de la prohibición. Entonces, lo que va a generar es quiénes van a regentear los boliches, ¿no? Porque cuando los diputados de acá hablan muy prontamente de Europa, yo creo que ese es el problema. Ellos tienen una mentalidad que creen que esto es una ciudad de Europa. Cuando hablan de las zonas rojas, que cuenten la otra parte de las zonas rojas. Es que eso va a ser apropiado por la policía. La policía va a instalar sus mafias en las zonas rojas, va a agarrar una travesti y va a decir, mira, toma 100 papelitos de cocaína, vendeme 80, son para mí, 20 para vos. Va a poner fiolo, lo cual las mujeres en estado de prostitución hoy pelean para no tener fiolo. Van a poner quien regente la zona. Entonces, eso es lo que en realidad va a pasar. Digo, que lo digan abiertamente, miren, nosotros queremos, entonces nosotros los vamos a apoyar. Que digan abiertamente. Elsa Caballero, usted sentía bastante con lo que decía acá Lojana. Diga a quién representa y si puede agregar algún argumento a lo que ya se han explicado. Yo soy Elsa Caballero de AMAR Sindicatos, estamos dentro de las CETEAS también, represento por eso, porque vivimos, es lo cotidiano, lo que estaba diciendo. AMAR es Asociación de Meretrices Argentinas. Sí, sí. Es verdad que si con esta nueva ley que están viniendo, que la están poniendo, no están sacando la delincuencia de la calle, al contrario, lo están sumando. ¿Sabe por qué? Porque si a mí me llevan 20 días, o me llevan 30 días, o me llevan 3 meses, y yo ya no soy más contraventora, ¿qué prefiero hacer? Voy a ir a salir a robar, porque me cabe la misma pena. Que no sé, yo no entiendo cómo también quieren sacar a los chicos. No se fijan los chicos cada día en la calle, no caminan en la calle y ven los chicos peleando para comerse un pan o peleando por 10 centavos. ¿Qué hacen esas madres que tienen chicos y se están prostituyendo para ejerciendo el trabajo sexual, para dar de comer a sus hijos? Les llevan presa. ¿Quién le da de comer a sus hijos? ¿Usted? Bueno, ahora va a contestar la diputada. Y el cuarto que falta para hablar es Carlos Chile, del MTL, que es el Movimiento Tierra y Libertad, ¿no es cierto? No, Movimiento Territorial Liberación. Ah, Movimiento Territorial Liberación. Bueno, ya a mí me confunde con tantas siglas ya. Usted tampoco fue parte de esa protesta, ¿no es cierto? ¿Por qué? No, primero que nada, esto es como el poema de Bertolt Brecht. Primero viene por uno, después por otros, después por otros. Cuando vengan por mí, va a ser demasiado tarde. Acá hay un proceso regresivo, lo que los diputados están planteando, es un proceso regresivo en la sociedad porteña, y lo que están planteando es la criminalización de la pobreza, de la exclusión. Ahora, acá hay otro problema, porque el sector que lo hace desde una visión de clase. Los diputados son parte de un bloque que ha sido cómplice de las políticas aplicadas en este país, han sido parte de una clase política que ha aplaudido, que se ha beneficiado con el neoliberalismo, o nos olvidamos de los negocios de Macri con Grosso. El gobierno más corrupto que haya tenido esta ciudad, el de mayor corrupción, aquel que privatizó las villas de la ciudad. Hasta ahí llegó el neoliberalismo, ¿no? Había que... discúlpame, déjame terminar la idea y después... ¿no? Entonces, acá hay una situación donde en realidad todo lo que están legislando es contra los pobres. Y después, con una fuerte carga anticonstitucional. Ellos quieren decirnos a nosotros, ¿no? Quieren decirnos a nosotros cuándo podemos protestar, cómo podemos protestar. Y con esto cierro la idea. A mí me parece de que acá han habido intentos de sacar al pueblo de la calle, y esos intentos han golpeado profundamente y han herido esta sociedad. 19, 20, 32 muertos en un intento de recuperar las calles por el sistema.
Sí, no, 26 de junio, su reacción, Puente Pueyrredón, una conspiración antipopular para sacar al pueblo de la calle. Yo quería saber su reacción concreta Santillán y Costello, frente a lo que quieren hacer con este nuevo código contravencional, tanto el macrismo como el ibarrismo, porque en el ibarrismo inclusive están de acuerdo en esto de convocar a los piqueteros a que informen cómo y por dónde van a ser las movilizaciones. En eso hay acuerdo entre los dos bloques, así que no son solo ellos. No, pero ¿Qué piensa de esto usted concretamente? Yo te digo cómo viene la historia. Sí. Esto me recuerda el anarcosindicalismo, ¿no? Desde una acción de clase defendiendo los intereses de la clase, como lo fueron domesticando, hasta que constituyen un Ministerio de Trabajo, donde les dicen, muchachos, hay conciliación obligatoria y nosotros vamos a decir cuando ustedes paran y cuando no paran. Acá lo que falta es que nos digan que hay un ministerio piquetero y nos van a llamar a conciliación obligatoria y nos van a decir en qué horario podemos marchar, en qué... No, es ridículo, digamos. Y en todo caso, el derecho a peticionar es un derecho constitucional que nosotros ejercemos. Diputada Michetti, conteste. Bueno, a ver... lo que nosotros hemos hecho es elaborar una herramienta normativa que se llama Código Contravencional, que existe en cualquier sociedad del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier provincia argentina, que lo que intenta hacer como herramienta normativa es regular y tratar de mediar entre el conflicto que se puede generar entre vecinos, entre ciudadanos de un mismo lugar, ¿no? Y tratar de instalar nuevamente como principio de la sociedad en la que vivimos el respeto de los unos por los otros. De ninguna manera yo creo y considero que un código contravencional es una herramienta de persecución a la marginalidad o a la pobreza. Es la herramienta que a nosotros nos permite ordenar el espacio público, porque el espacio público es de todos, la ciudad es de todos, y la única manera de que esta ciudad sea una ciudad que permita el desarrollo de actividades, como decía Loana, de microemprendimientos, trabajo, producción, generación de empleo, de la única manera es cuando la ciudad es una ciudad en la que todos nos respetamos y en la que todos estamos armónicamente tratándonos en paz, con serenidad, sin conflictos sociales como los que estamos viviendo permanentemente en la ciudad. Y esto no quiere decir que no se puedan hacer manifestaciones, todo lo contrario, que no se puedan hacer protestas, todo lo contrario. Lo único que quiere decir un código contravencional aplicable, racional, lógico, respetuoso de los derechos constitucionales, es que entre todos tengamos una convivencia pacífica y todos podamos ejercer nuestros derechos sin lastimar el del otro. Entonces, yo creo que acá hay que separar totalmente las cuestiones. Digo, una sociedad requiere de reglas para poder ordenar su espacio público. El espacio público, cuando es invadido por un grupo determinado, genera conflicto. Al generar conflicto, ese conflicto puede ir en escalada y tenemos lo que tenemos hoy en la sociedad. Tenemos una base en la que la generación del crecimiento, del desarrollo, es muy difícil. Entonces estamos en un círculo vicioso en el que nunca arrancamos a poner las cosas en su lugar. Para poner un ejemplo concreto, en el caso de prostitutas y travestis, ustedes lo que dicen es no pueden estar en cualquier lado porque hay choque con los otros ciudadanos. El Código Contravencional, exacto, el Código Contravencional no se encarga de la prostitución. No es un código que prohíba la prostitución. Lo único que se encarga es de decir aquellas situaciones en el ámbito de la prostitución que tienen que ver con la oferta y demanda ostensible en la vía pública, que genera 50.000 actas contravencionales por año de personas que se quejan porque en la puerta de su casa tienen esa situación y les... Muy bien, entonces, ¿qué proponen? Bueno, eso sí es una contravención. Ahora, la prostitución de puertas adentro, la prostitución que no genera el conflicto entre los vecinos, no es un problema del Código Contravencional. Pero entonces, ¿ustedes qué proponen hacer con ellas que están... como la mayoría de los que están con menos dinero para alquilar un departamento? ¿Cómo buscan un cliente? Primero te voy a decir yo personalmente, bueno, podemos buscar cliente en la legislatura, que bastante diputados consumen prostitución. No hace falta ir a una zona roja también, digamos. Pero los diputados lo hacen dentro de la legislatura. No, son más putas sagradas, digamos. A ver, Loana misma dijo que a ella no es una batalladora por la prostitución. Correcto. Ella misma lo dijo. Ella dijo, a mí me interesa... Quiere salir. Exactamente. Entonces, primero, a mí me gustaría alentar políticas que no tengan que ver con la promoción de la prostitución, sino todo lo contrario. Y en el caso de la prostitución, lo que digo es, la prostitución no es prohibida por el Código Contravencional.
La prostitución... Sí, la venta, diputada. Sí, la venta en la vía pública está prohibida. Sí, la venta en la vía pública en los casos en los que es ilegal, ilegítima y no está reglamentada. En lo porque, de prostitución y travesti, para terminar con el tema, ustedes lo que proponen es crear una zona roja, alejarlos un poco de los lugares de la vivienda. Esto es el centro. No, nosotros de la lo propuesta. que proponemos es que la prostitución sea de puertas hacia adentro. No, Gabriela, ¿Sí? por favor, este es el texto. pero no seas hipócrita. Dice a 300 metros de una vivienda. El único lugar donde no hay vivienda es en el Río de la Plata y en el Parque Comuelle. Bueno, pero sé precisa, Gabriela, con lo que dice, lo que vos misma afirmás. Yo te digo, dice 300 metros de una vivienda. ¿Dónde hay un espacio tan grande donde digamos una vivienda esté más de 300 metros? ¿Qué sería en Palermo? Ellos lo que pretenden es la costanera y el tiene su propio dentro código, del, no respeta. Está la aportación de rostro. Parque de Había un tema que insistieron varias de las personas que están acá, de que muchas veces la prohibición se traduce en coimas por izquierda. ¿Sí? Ustedes me la contestan después del corte. Sí, cómo no. Vamos a un corte y seguimos con este tema. Bueno, habíamos quedado con una pregunta en el aire, Gabriela, que es que cuando se prohíben cosas, lo que ellas dicen, lo que ellas han vivido, es que por izquierda tienen que pagar coimas, a veces a la policía o a inspectores, y la cosa se hace igual, nada más que por izquierda. Sí. Esto no tiene que ver con, me parece a mí que la causa no es la de prohibir cosas, sino la manera en que la ley está hecha, digamos, si es una ley que es clara o no es clara, y además la manera en la que actúa la policía, que no, obviamente no actúa como tiene que actuar. Porque si la causa fuera el que el hecho de prohibir cosas trae, digamos, aparejada la corrupción, entonces directamente no podríamos establecer normas, no podríamos establecer ninguna manera de relación a partir de las leyes. Entonces lo que creo que acá hay que aclarar es que la norma que tenemos hoy, que es el Código de Convivencia actual, ha generado esta situación porque es una norma absolutamente inaplicable, en la que nadie está conforme. No están conformes ni ningún vecino, ni los referentes políticos que se lo pasaron en las campañas políticas todas diciendo que iban a cambiar la norma, ni los diputados que vienen de la legislatura anterior, ni los actuales, que hay 40 proyectos de reforma del Código. O sea, es evidente que la herramienta no servía. Y de hecho, todas las provincias argentinas, la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, la provincia del presidente Kirchner, tiene un código contravencional que tiene la edad de imputabilidad en 14 años y lo tiene con arresto para los menores. Entonces, la verdad es que, me parece que considerar la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, porque pareciera que el código tiene que ver solo con el tema, digamos, lo que estamos tratando acá, ¿no? Sin embargo, el código contravencional tiene que ver con un montón de conflictos que se generan en la sociedad, algunos con mayor violencia que otros y que pueden ser situaciones predelictivas. Por ejemplo, hoy se da la situación en la que en la provincia de Buenos Aires, que está la edad de imputabilidad entre los 16 y los 18 en el Código de Contravención de la provincia, un chico que genera una situación de conflicto o violencia o una aportación de arma blanca en un estadio de fútbol, viendo en la cancha de Independiente, por ejemplo Racing, un partido con Boca, es sujeto de contravención. Ahora, si la está viendo, al partido lo está viendo en la cancha de Boca, no es sujeto de contravención. Con la misma situación de conflicto y violencia que genere. Entonces, lo que me parece que estamos tratando de hacer justamente es una norma más clara que deje mucho más estipulado lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, con un procedimiento absolutamente que respeta los derechos constitucionales, porque no es que la policía puede pasar, levantar gente y llevársela a la comisaría de ninguna manera, porque la policía tiene que dar, perdóname, aviso a un fiscal, el fiscal tiene que trabajar con el juez y nunca se puede llevar a la gente a la comisaría común. Al chico de Palermo, por ejemplo. Bueno, pero es que no tiene que ver, policía, pero no tiene que ver con la norma contravencional. Chico de Palermo. Ahora, hablando de los derechos, permíteme, quiero ir concretamente al tema del piquete, que es a veces un hecho cotidiano en la ciudad. Está el derecho a peticionar, a expresarse, derecho constitucional y aparte clave de la democracia, ¿no? Concretamente, con el nuevo texto, ¿qué deberían hacer los piqueteros si no quieren ser multados o arrestados? ¿Llamar por teléfono a quién? ¿Avisar por dónde van a manifestarse? ¿A qué hora? ¿Qué deberían hacer Tienen que avisar a la... No le preguntes a la diputada, porque la diputada pone como ejemplo a la provincia de Santa Cruz, donde el ahora presidente era gobernador y ahora hay 14 muertos como consecuencia de la aplicación de reglas de seguridad que, por supuesto,
no contemplaban la vida de los obreros. No generalizamos. Lo que yo le preguntaba a decir, lo que yo le quiero decir, de que las leyes... Bueno, pero esta es la manera en que no se puede... Discúlpeme, que explique cuál es la norma que se está planteando. Y ahí después respondés. Me parece, Carlos, que usted no es del grupo de Delía. No. A ver, la vamos a escuchar. Estoy empezando a sospechar que no es del grupo de Delía. Bueno, entonces, cuando lo que nosotros decimos es que el derecho a la manifestación debe ser informado, ¿sí? La manifestación debe ser informada con alguien que se haga responsable de esa manifestación, a las autoridades, ¿sí? En el Poder Ejecutivo de la ciudad, exactamente, y que eso debe tener un criterio de regulación, si querés, de las autoridades, diciendo, bueno, de esta manera sí, pero tengo que dejar esta calle libre, tengo que generar la situación... Como que tienen que pedir permiso. Sí, pero ¿tienen que aprobarlo o no? ¿Tiene que aprobarlo el gobierno de la ciudad? No, tiene que decir de qué manera hacerlo para que no se vulnere el derecho al libre tránsito de las personas. No puede negar la autoridad pública, no puede negar el derecho a manifestación, porque es un derecho constitucional. Y eso sería una barbaridad. Mire, acá hay un problema. Estamos tratando de regular hay un problema que tiene que... Las leyes, la legalidad, no se puede aplicar en la medida que no vulnere derechos legítimos. Pero yo no me voy a referir únicamente al tema de las marchas, porque no es el movimiento piquetero. En esta ciudad se suceden cientos de marchas cotidianamente de trabajadores, de estudiantes, de científicos, de músicos del Colón, etc. La marcha de Bloomberg. Carlos, efectivamente. Entonces, estamos tratando de que alguien se haga responsable de las situaciones... Diputada, ¿quiénes se tienen que hacer cargo? Son quienes gobiernan, que ocasionan las causas de esas protestas. Bueno, obviamente. Entonces, vamos a empezar. Yo digo, acá hay una cantidad de cosas. Ustedes dicen de que están legislando para que haya más derechos. Yo digo, ¿qué vamos a hacer con los vendedores ambulantes? El derecho al trabajo, el derecho a que esas familias coman. Bueno, acá hay cientos de compañeros que viven, que son parte de la exclusión. Acabas de decir algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué van a hacer? Hay un gobierno responsable de las situaciones que se generan, ¿sí? Con la política social, con la contención social, con el desarrollo de empleo, todo esto. Esto es verdad. Lamentablemente, hoy yo no tengo esas herramientas. Ojalá las pudiera tener para hacer algo distinto a lo que está haciendo Aníbal Ibarra hoy. Pero ustedes con los vendedores ambulantes, la propuesta ¿cuál es? Los vendedores ambulantes, digamos, hay una manera de generar... Vamos a cerrar esta discusión porque no tenemos más tiempo. Usted cuénteme primero qué es lo que vende usted, cuál es su problema y usted se puede le contesta, pero cortita las dos, ¿eh? No, yo vendo gaseosas, panchos, que los panchos estaban prohibidos siempre. Bueno, en sí está todo prohibido. Nosotros sabíamos, se regularizó la ley 1166 que regulariza los alimentos. ¿Estamos de acuerdo, diputada? Sí. Nosotros veníamos exponiendo que quedaba una gran cantidad de compañeros sin ninguna legalidad. Ahora, hoy, actual, yo le hago esta pregunta. ¿Qué hacemos con estos compañeros? Usted me dice, no tengo las herramientas. Yo sé que si votan esto, que yo le diría que por favor lo pensemos, que lleguemos a un consenso, porque somos parte del pueblo, somos parte de esta sociedad. Pero esos compañeros, ¿venden cosas legales o ilegales? No, ¿a qué le llamamos legales e ilegales? Si yo voy al mayorista, compro 4 docenas de media, 4 docenas de slip, agarro mi tablita y las pongo a vender, yo le pregunto a usted, ¿es legal o es ilegal? Si el negocio que armó está inscripto y paga lo que corresponde, no puede estar inscripto. ¿Y por qué no se puede ser monotributista? ¿Por qué no tienen las multinacionales que paguen los impuestos? Deberían pagarlo, pero no lo pagan. Pero una cosa no quita la otra. ¿Por qué no dejemos a Macri? No lo pagamos, no lo pagamos, justamente porque no nos legalizan. Con los pobres. No porque nosotros no queramos. Debería haber un amparo para esa actividad, para protegerlos, pero que sea legal. Pero así se va a proteger. Aparte que no ocupen abusivamente el espacio público en algunos lugares. Yo estoy de acuerdo. En Barrio Norte hay... Es verdad, muchos comercios es una cuestión de clase, como decía el compañero. ¿Por qué no van a imponer un escándalo que ocupen la vereda pública? Esto sucede a través de la gran desocupación que hay y que nunca se le dio respuesta a los vendedores cuando veníamos diciendo, y usted, diputada, es de esta legislatura, el señor Jorge Enrique, que viene escuchándonos a través de mucho tiempo, y el señor Santiago de Estrada, que también nos viene escuchando, y muchísimos diputados más, sabían que esta situación pasaba en la ciudad de Buenos Aires, que esto se iba desmadrando, y que a través de los años cada vez éramos más y más y más vendedores, y vamos a seguir siéndolo, porque quien cobra 150 pesos de un plan trabajar no puede vivir,
¿Sabe qué, diputada? Yo le voy a decir, queremos fuente de trabajo. Nosotros conocemos las mamás de los chiquitos que amasan 2 docenitas de empanadas y las van a vender a Parque Les Amas. Gabriela, hay 50.000 personas en esta situación. Esta es la verdad, 50.000 personas. Realmente se nos acaba el tiempo, pero ¿qué hacemos con la situación? Algo que a mí me llama la atención, ¿cómo no preservamos los derechos humanos? Porque la primera cuestión, efectivamente, yo digo, estos compañeros habría que buscar la forma regular y que puedan trabajar. Porque bueno, yo por digo, eso digo, humanamente, hay que estar en la calle con el sol, con el frío, con el smog. A Mirta Figueroa, ¿usted qué le contesta? Ella vende panchos, ¿y cómo hace usted para que ella pueda seguir vendiendo panchos y todas sus compañeras también? Toda la actividad que está regulada como venta ambulante no tiene nada que ver con una contravención. Eso está permitido, es legal y se protege como tal. Lo que trata de atacar el Código Contravencional son aquellas otras situaciones que no podemos descuidar, de 300.000 pequeños comerciantes, de los cuales por lo menos tenemos el año pasado 20.000 quejas que no han llegado a ninguna instancia de solución, de vendedores ambulantes que son en realidad gente explotada por mafias que contrabandean un montón de mercaderías importadas en situación de ilegalidad y que usan esa gente que tiene de verdad necesidades para además generarle un problema al pequeño comerciante que sí paga los impuestos. Entonces, lo que estamos tratando, digo, no se puede seguir confundiendo a la gente. Una cosa son las reglas de juego para que sea una sociedad armónica, como yo le decía, pacífica, y otra cosa son las problemáticas sociales que las tenemos que contener y que tenemos un gobierno absolutamente ausente desde hace 4 años de las políticas sociales de esta ciudad y que está generando estos problemas que tiene hoy la gente. Les agradezco mucho a todos. Las mafias que usted dice, no tenemos más tiempo, Elsa. Dice pueden existir. Pero no pueden existir. No creo que pueden existir. No puede controlar la violencia en el fútbol y va a controlar la ciudad. No podemos pagar justo por pecadores, porque yo tengo un puesto y vivo de ese puesto. Totalmente. Y hay miles de compañeros que viven de un puesto. Entonces no mezclen las mafias con el vendedor real. Absolutamente. Yo les agradezco mucho. Hemos podido por lo menos ventilar algunas ideas acá. Y después del corte, bueno, un tema bastante ligado a toda la situación de pobreza que tenemos en el país y en la ciudad, vamos a presentar una investigación especial de Hora Clave sobre un tema bastante escandaloso, que es qué pasa con la gente que no tiene techo, los hoteles que les dan, lo que les cobran y los que les quitan. Después del corte vamos a ese tema. Muchas gracias. El RAFA le da tiempo para que usted cumpla y le posibilita pagar sus deudas hasta en 60 cuotas, obtener el certificado fiscal que necesita para trabajar, levantar embargos, acceder al crédito. Infórmese en AFIP. El RAFA le da una mano. Rosamonte, la yerba que te quiere de corazón a corazón, porque el sabor de cada día comienza con té y yerba mate. Rosamonte. Miguel Ángel Pierri, abogados. Profesionales por la defensa incondicional de sus derechos. 4311-2435. ¿Usted tiene problemas de erección o para controlar la eyaculación precoz? El Boston Medical Group puede ayudarlo. Salas de espera individuales garantizan su total privacidad. Venga hoy y sorprenda a su pareja. ¿Problemas de erección o de eyaculación precoz? Llame al Boston Medical Group. Este es mi hermano Marcos. Marcos deja marcas en la madera. Esta es mamá. Mamá usa el nuevo Blem naranja que combina una fragancia naranja con el brillo de Blem. Blem es la marca que protege la madera de las marcas de Marcos. Al mismo precio que Blem original. Marquitos. Proba también Blem sobre muebles y zapatos de cuero. ¡Suéltala, mi carro! ¡Que la sueltes, te digo, te paso el alma! ¿Qué me estás proponiendo, papá? Simple y sencillamente, que te busques una mujer y te cases inmediatamente. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Marimar. Marimar Pérez. Thalía será Marimar por Canal 9. ¿Querés dejarte mimar por Milka? Entonces, entra en esta promo.
Llevando 3 envoltorios de tabletas Milka a todos los Esso Shops y Blockbuster, disfruta de un Milka Leger gratis. Y si querés más mimos, canjeando 5 envoltorios en Blockbuster, alquilás gratis la película que quieras y te llevas un Milka Leger de regalo. Entrá en esta promo y déjate mimar por Milka. Cambiar el auto, 10.000 pesos. Con super préstamos personales de Banco Río, 48 cuotas fijas de 350 pesos. Hacelo hoy. Super préstamos personales de Banco Río. Nos vemos. Dejás el baño y la luz quedó prendida. Millones de bombitas quedan así, prendidas. Apagadas, generan nuevos empleos. ¿Cómo? Abasteciendo energía a industrias que crecen y le dan más trabajo a más gente. Ahorrar energía es ser solidario. Hay un nuevo cierto para que tus caricias dejen huellas, pero del lado de adentro. Nuevo cierto con colágeno, al precio que esperabas. Primero fue el Mac Chori. Salimos a la calle con un puesto trucho y vendimos choripán. Ahora volvimos a vender otras cosas. Los códigos secretos de la venta callejera. Descúbralos este domingo en Edición Chiche a las 11 de la noche en vivo por Canal 9. Hace tiempo fui al cirujano plástico. Jeringas, marcas en mi cara. Fue cuando descubrí a New Clinical, la alternativa a una inyección de colágeno. Algunas mujeres intentarían cualquier cosa. Yo hablaré con mi revendedor Avon. A New Clinical, solo de Avon. Solo en Hiperrodo, plasma de 42 pulgadas Samsung, 12.999 pesos. Sí, escuchó bien, es un plasma de 42 pulgadas a 12.999 pesos. Esta oferta es irrepetible. Venta telefónica al 427-9999. Ahora vas a entender lo que es navegar gratis y rápido. Hay una forma más rápida de llegar a Internet. Es libre, es gratis, es nueva, es 10. Dije, me voy a conectar y ya me conecté en ese momento. Tipo, no pasó ni una milésima de segundo tu más. Conectate al 4004-7777. 4004-7777. 10 libre. Usuario libre. Contraseña libre. Felicitas, vos que usás. Y yo soy 10 libre, ¿entendés? Conectate con 10 libre. ¡Con 10 libre! ¡Todo bien! Conectate y todo bien. Este verano en la barra los enfermo a todos. Conviví con millones de virus y bacterias que producen enfermedades. Eliminalos con Lisoform aerosol que mata el 99,9% de virus y bacterias. Lisoform es desinfección. Estamos siempre abiertos. ¿Por qué no entras? www.noblezapicardo.com. Servicio. Puntualidad. Frecuencia. Liderazgo. Aerolíneas Argentinas. Bueno, dijimos al principio del programa que esto era todo contra todos, todos los conflictos, y ahora empezamos un nuevo conflicto que tiene ciertas particularidades. Usted sabe que hay mucha gente sin techo, que la Municipalidad de Buenos Aires les da hoteles, pero después los hoteles los prohíben, algunos son muy malos, ¿no? Y un juez se ha enojado tanto que ha amenazado a partir de mañana con embargarle el sueldo a Ibarra, por lo que está fallando el tema de los hoteles. Así que es un tema muy agudo. Nosotros entonces, esta semana, le pedimos a Carlos Estrione, miembro del equipo de La Clave, que hiciera una investigación sobre este tema de los hoteles, de los subhoteles de la ciudad. ¿Cómo fue eso, Carlos? Fue así. Nosotros estuvimos investigando el plan de emergencia habitacional que comenzó en la Ciudad de Buenos Aires en el año 1997 y en su momento era transitorio, sigue siendo transitorio, era únicamente para gente que acompañaba a personas que estaban internadas en los hoteles nacionales que están en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hospitales? En hospitales, sí. Familiares de la gente que estaba internada.
bueno, la situación del país se agravó, esta gente se siguió quedando en la ciudad y después se trasladó este plan de emergencia a un montón de gente sin techo, gente indigente, pobre, que vivía en la ciudad. Desde el año 97 hasta la fecha se gastaron ya 50 millones de pesos para mantener a gente en lugares que son verdaderamente inhabitables, porque en una de las imágenes que se va a ver en el tape, que es la imagen del allanamiento que el juez Gallardo hizo en uno de estos hoteles, se ve que las condiciones son extremadamente pobres de nivel de seguridad, de limpieza, de higiene. Bueno, en las imágenes está más que claro. Y el juez Gallardo, bueno, tiene tanto Ibarra, jefe de gobierno, como Rafael Romá, secretario de Desarrollo Social, y el señor Ernesto Seltzer, que es el presidente del Instituto de la Vivienda, tienen hasta mañana a las 12 del mediodía para dar una solución a este plan, a esta emergencia habitacional, porque si no, a partir de ese momento se le van a descontar 500 pesos por día a cada uno de ellos tres hasta que se le dé una solución. Esto hay que marcarlo, ¿no? No es que le cobran a la municipalidad, no. Le cobran del bolsillo de los funcionarios. Esto es una cosa casi revolucionaria, ¿no? Exactamente. Primero es del bolsillo de los funcionarios. A partir de ahí la justicia es la que determina qué se hace con esa plata, y si esa plata no alcanza, sí se embargan también después las cuentas del gobierno de la ciudad del Banco Ciudad de Buenos Aires. ¿Vemos el informe? Este es el informe que prepararon Carlos Istrione y otros miembros del equipo de La Clave. Vivir en hoteles clausurados. El drama de los sin techo porteños. La ciudad de Buenos Aires es rica, pero la cantidad de gente que vive sin tener un techo propio supera en número a los vecinos de Palermo. El drama de los sin techo se hizo sentir esta semana. Unas 100 familias están en riesgo de ser desalojadas e ir a parar a la calle. Dos hoteles de Constitución, contratados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fueron clausurados por no cumplir con condiciones mínimas de seguridad e higiene, están en el centro de la polémica. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha clausurado este hotel. Lo ha clausurado y hace 18 meses que no me pagan. Lo clausuraron porque dice que no tengo habilitación. Igual la gente me la sigue mandando. ¿Buscó otra vivienda? Sí, buscamos todos los días desde que empezó este problema, la clausura. Encontramos que las inmobiliarias, cuando se trata de gente que tiene programas gubernamentales, no quiere saber nada con programas gubernamentales. ¿Piden garantía, algo? Claro, uno de los requisitos más es la garantía, porque ellos dicen que no tienen garantía que el gobierno les pague. Este problema habitacional puede convertirse en un escándalo. El juez Roberto Gallardo decidió que se le cobrara una multa de 500 pesos diarios a Aníbal Ibarra si estas 350 personas que viven en los hoteles del conflicto no son reubicadas en los próximos días. La sanción también toca al secretario de Desarrollo porteño, Rafael Romá, y al titular del Instituto de la Vivienda, Ernesto Seltzer. Un fallo valiente del juzgado número 2 del juez Gallardo intimó a la ciudad a resolver el problema de esas familias, de esos dos hoteles, que son el Montreal y el Santiago del Estero. Hay años enteros en que lo que es ahora el Instituto de la Vivienda no construyó ninguna vivienda social. Ahora dicen que es más, subejecutaron el presupuesto, o sea, tenían plata para gastar y no la gastaron. Lo que es terrible porque mientras tanto hacían el negocio de los hoteles, que es pagar por 3 pesos con 50 por una persona por día por una habitación, lo que haría que 4 personas en una pieza que son verdaderas posilgas, termine el gobierno pagando ahora 420 pesos, pero llegó a pagar 600 pesos por una habitación. Este programa por el cual el gobierno porteño aloja a familias con problemas de vivienda en hoteles de la ciudad comenzó en 1997 como un plan transitorio, pero la intensidad de la crisis y el incremento de la pobreza saturaron la capacidad de alojamiento. Según la justicia, las condiciones de vida dentro de estos hoteles es indigna, y así lo demuestran los allanamientos. La situación es paradójica. El gobierno porteño paga el alojamiento de unas 1.778 familias en la ciudad. Algunas viven en condiciones de hacinamiento y el mismo gobierno clausura los hoteles que contrata,
aunque sigue renovando los planes en aquellos lugares que considera inhóspitos. ¿Le habilitaron el plan de vivienda para vivir acá en el hotel? Sí, me lo renovaron. ¿Cómo es que ustedes autorizan a vivir familias en un hotel que ustedes mismos clausuran? ¿Sabés qué pasa? Que si nosotros no le diéramos esa renovación, digamos, a esa misma familia que nosotros mandamos cuando el hotel estaba habilitado, esa familia estaría en la calle. Digamos, nosotros nos ocupamos de atender la problemática social de esa familia. Entonces, digamos, y esas familias que han estado tanto tiempo ahí, también le cuesta dejar ese lugar. Le digo, la decisión del gobierno es no dejar a la gente en la calle. La desesperación por perder el techo es más fuerte y muchos prefieren seguir viviendo en estos hoteles antes que ir a dormir a la calle. Por ese motivo, todo eso, nosotros queremos quedarnos, el hotel está todo bien. Yo quiero quedarme acá. Yo me quiero quedar porque este hotel está... yo tengo perro, tengo mi nena, ¿a dónde nos vamos? Yo hace 11 años que con este hotel y no me quiero ir porque es un hotel de lo más grande que hay. Si no me subo de arriba y me tiro de arriba. Total tengo 62 pirulos, ya estoy jugado. Hay una cosa, Carlos, que me llama la atención, ¿no? El juez da un ultimátum prácticamente, ¿no?, a los funcionarios municipales, empezando por el propio Aníbal Ibarra, y que le va a descontar el sueldo 500 por día, ¿no? Sí, por día. ¿No? Pero, habiendo tantas miles de personas, ¿cuántos calcula usted, Carlos, que hay? ¿Cuántas miles de personas en condiciones de vivienda así como las que describió el informe cree usted que hay? De las 8.000 personas que están en este plan, tranquilamente debe haber la mitad, por lo menos, 4.000 personas viviendo en situaciones deplorables. Bueno, entonces yo digo, si les dice, ustedes me resuelven este tema mañana al mediodía, no lo van a poder resolver. No lo van a poder resolver. Acá la multa se viene, ¿eh? Y hay otro tema. Sucede que lo de la multa tiene que ver esencialmente con estos dos, digamos, está concentrado con estos dos hoteles. Pero la verdad que una ciudad enorme como esta, con millones de habitantes, tiene que tener solución para gente, para poca gente como esta, que tiene una situación dramática. Y de tipo permanente, con cierta solidez, cierta consistencia. Sí. Claro, dos puntos nada más para destacar. Uno de los inconvenientes es que hay mucha gente que se quiere quedar en esos hoteles. Y el otro tema es que Promoción Social no tiene a dónde llevar a esta gente si la tienen que trasladar. Bueno, pues si no tiene dónde es porque no previó antes la situación, ¿no? Si una persona, un gobierno, se encuentra, digamos, atropellado por un problema es porque no lo previó. Muchos acusan, Mariano, de que acá detrás de esto hay que de los 420 pesos que se paga por una habitación, 420 pesos, que algo queda de eso, que hay un negocio, que etcétera, etcétera. Algo queda en el camino. Que algo queda de eso. Bueno, después del corte vamos a ir a un nuevo, ya que estamos en la ronda de los conflictos. Ustedes saben que el gobierno, y particularmente un alto funcionario del gobierno, Carlos Kunkel, atacó a Raúl Alfonsín de una manera para mí absolutamente injustificada, y hemos invitado a Ricardo Alfonsín, no solamente el hijo Raúl, sino también dirigente de Radical en plena actividad, para que le conteste a ver hasta dónde se puede así excluir o descalificar a personas como Alfonsín, especialmente en la materia de los derechos humanos. Eso lo vamos a tener después del corte. Usted recordará que en todas las polémicas que hubo estos días, el expresidente Alfonsín en algún momento dijo que había que de alguna manera poner un poco de orden en las calles frente al desorden que estamos viviendo, ¿no es cierto? Bueno, el presidente Kirchner se enojó un poco con él, pero se enojó más con él todavía el subsecretario de la presidencia, Kunkel, Carlos Kunkel, que ya casi como que lo agravió, ¿eh? Recordamos todo esto en un tape y después acá con Ricardo Alfonsín hablamos de ese y de otros temas. En una semana cargada de peleas, el expresidente Raúl Alfonsín protagonizó uno de los cruces más picantes. Desde España, y en una entrevista al diario La Nación, Alfonsín pidió al gobierno de Kirchner que actúe frente a la violencia del palo de los piqueteros y dijo que había que establecer la defensa de la sociedad a través de la acción policial. Sus declaraciones no cayeron nada bien en el gobierno
Y esta vez fue el secretario general de la presidencia, Carlos Kunkel, el encargado de responderle. Sin medias tintas, acusó a Alfonsín de querer ver sangre y represión en las calles argentinas. El expresidente volvió a la carga y aseguró que solamente un bobo o un tonto podía interpretar así sus palabras. El gobierno quiso bajar la tensión con el expresidente, pero Alfonsín ya es un rival más en esta guerra de todos contra todos. Ricardo, bienvenido al programa. Doctor, muchas gracias a usted. ¿Cómo vivió esto? Porque realmente yo, que no he sido nunca radical ni alfonsinista, me pareció algo ya realmente... En fin, hay cierta pirotecnia, pero esto me pareció demasiado. No sé usted cómo lo vivió, sí, bueno, en lo personal como estamos, dirigente político, como hijo de don Raúl. En lo personal estamos acostumbrados desde muy chicos a escuchar agravios de distinta naturaleza, desde los tiempos de las dictaduras militares hasta los interregnos democráticos. Pero a mí me preocupa como argentino, y creo que no solo un tonto o un bobo puede hacer una interpretación de esta naturaleza. Creo que alguien de mala fe, creo que alguien deshonesto intelectualmente puede hacer una interpretación de esta naturaleza conociendo la historia y la trayectoria de quien formuló las declaraciones cuestionadas. Me parece que es peligroso, no para, digamos, lo grave no es el agravio a Alfonsín, esto sería absolutamente intrascendente. Lo grave es saber que un funcionario que posee, que actúa de esta manera, que, bueno, es capaz de decir las cosas que dice sabiendo que no son ciertas, esté tan cerca del Poder Ejecutivo, esté ocupando un cargo tan importante. Ricardo, ahora, ¿cómo hay que interpretar las palabras de su padre? Sí. Porque él convoca a la acción policial, es un tiempo de la Argentina de gran agitación, la policía no es un dechado de virtudes. No, sin duda. Por eso la pregunta sería, ¿cómo hay que interpretarlas, viniendo de un hombre de la democracia y de los derechos humanos? Sí, yo estaba escuchando con atención todo el programa, ¿no? Los problemas que existen en la Argentina son las manifestaciones de la marginación, de la crisis, de la pobreza. La sociedad debería hacerse cargo, ¿no es cierto?, de lo que hemos hecho en la Argentina. Y no es fácil de resolver, no se pueden exigir ahora soluciones inmediatas, no son fáciles las respuestas, son muy difíciles, son problemas muy complejos realmente. Pero no me parece que lo que hay que interpretar acerca de los dichos de Alfonsín es muy sencillo. Nosotros tenemos que ir tratando de restaurar el orden público, tenemos que asegurar, no necesitamos decir que reconocemos la legitimidad de los reclamos porque los hemos venido reconociendo y anticipando lo que iba a ocurrir en la Argentina desde 1989, no como algunos otros que recién se han dado cuenta de lo que fueron las políticas aplicadas en la década del 90. Pero digo, actuar en cada circunstancia, bueno, con la menor violencia posible, con la menor fuerza posible, tratando de disuadir. No sé, están los expertos, están los hombres que han trabajado en el gobierno, que ocupan funciones para tratar de evitar este tipo de situaciones. Se puede actuar en el marco de la ley restableciendo el orden público. Ahora, estas declaraciones no suenan un poquito a el gobierno diciendo... Y Alfonsín se viene a quejar después de los desastres que nos dejaron los radicales. ¿No es esta bronca la que apareció en estas declaraciones? Bueno, si fuera así sería lamentable, porque deberían reaccionar en función, como decía hoy en el editorial del doctor Grondona, en función de los dichos, de la objetividad, de las ideas, y no en función de quién fue el que los dijo, y en todo caso la autoridad acerca del autor de los dichos podría ser una cosa para discutir en otra oportunidad. Pero... con relación a la afirmación implícita o al supuesto del que usted parte, yo creo que en la década del 80 ha sido analizada de manera muy parcial. Me parece que los procesos históricos no deben analizarse solo desde el oficialismo, y empleo la palabra en un sentido amplio, deben analizarse en términos de contradicción, de confrontación entre oficialismo y oposición. Si nosotros fuéramos capaces de analizar a partir de estos dos términos lo que ocurrió en la década del 80, con Alfonsín en particular, porque usted aludió a Alfonsín, me parece que llegaríamos a una conclusión muy diferente. Quizás muchos de los que hoy están luchando por reparar los daños. ¿Usted no ve que en general la gente dice, y los radicales hicieron un desastre? Sí, la gente... Y usted no debería seguir siendo radical. Tampoco que se pase por alto la gestión de la Rúa, ¿no? No, pero él me habló de Alfonsín. Pero sí, estoy seguro, esa es la historia oficial. Muchas veces han tenido que pasar tiempo a lo largo de la historia para que se comprendan los procesos, para que se comprendan las circunstancias, las limitaciones, los condicionamientos que existían, la visión que podía tener determinado estadista en un momento que no era comprendido por la sociedad. Yo creo que la gestión de la década del 80 va a ser valorada de una manera muy diferente, en no mucho plazo.
Ahora, Ricardo, a mí lo que me impresionó un poco de lo de Kunkel contra su padre fue porque en el fondo Alfonsín lo que creo que dijo que no estaba de acuerdo con la política que sigue el gobierno para enfrentar el problema piquetero. Pero en el fondo lo que estaba diciendo es esto, ¿no es cierto? Entonces, me parece que la reacción es contra el disenso. Claro. Acá hay un señor que no piensa como nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Que él quiere ver sangre en las calles. Es decir, que el que no piensa como yo quiere ver sangre en las calles. Yo lo traduzco así, ¿no? Es tal cual. Yo creo que él no cree eso. Estoy seguro que él no cree que Alfonsín piensa eso. Pero molesta el disenso, molesta la discrepancia, no hay disposición. Reitero, leí el artículo suyo y coincido absolutamente. Hace poco tuve un acto en la Federación de Vox en la que hablé precisamente del aislamiento, de la negativa de este gobierno a establecer diálogos con los demás partidos políticos que podrían acompañarlos al gobierno en esta lucha tan difícil. Pero cuidado, que no se entienda mal, cuando no convocan a la Unión Cívica Radical o no convocan a la ARI, no estamos preocupados porque no convoquen por una cuestión de vanidad a la Unión Cívica Radical. Lo que nos preocupa, que es un poco lo que planteaba el doctor Grondona, es que se reduce el espacio del aporte. La política es el ámbito de lo incierto. ¿Pero a usted le parece que a la gente le caería bien una reunión de Kirchner con el radicalismo, con usted? Yo creo que no le caería bien. Bueno, yo creo me que parece, sí, pregunto. Quizás no reuniones, pero yo sobre eso quería plantear lo siguiente, que a veces para el gobierno, a partir de este episodio, yo pensaba esto, para el gobierno son casi todos adversarios, claro. Inclusive el dualdismo. El dualdismo y el alfonsinismo quizás son los sectores más afines al gobierno, medios socialdemócratas, con una cierta consistencia en la política de derechos humanos, con el alfonsinismo, pero frente a esta declaración, también con estos sectores con los que podría haber una hipotética sintonía, hay confrontación. Claro. ¿Esto lleva a que el gobierno se quede solo, se aísle? Yo ¿Qué creo piensa que usted? Sí, y esto es peligroso para la defensa de los intereses que el gobierno enuncia, o por lo menos dice que quiere defender. Respecto de la gente se equivoca, usted sabe que la gente a veces se equivoca. Claro. La gente, y el estadista debe actuar a veces contrariando la opinión de la gente. Usted lo sabe, que ha ocurrido a través de la historia. Por lo tanto, no sé por qué deberíamos poner el juicio de la gente como una instancia inapelable. Porque si no se hubiera equivocado, no hubiera votado a Menem en el 95, por ejemplo, y no hubiera acompañado los golpes militares como lo acompañó, ni lo hubiera acompañado a Hitler como lo acompañó, ni al Mussolini como lo acompañó. De manera que tengamos cuidado con esta actitud demagógica de colocar la opinión de la gente como instancia inapelable y definitiva. No, se lo estoy preguntando cómo le caería. Simplemente, no sé cómo le caería a la gente. Lo que yo le pregunto es a quién serviría en definitiva. Yo creo que reducir el espacio del aporte, el espacio del diálogo, impedir que otros puedan contribuir en una actividad tan incierta, tan contingente, tan verosímil, es muy difícil, Ricardo, en política ser dueño de la verdad. Una cosa muy breve, casi por sí o por no. ¿Tiene remedio el radicalismo como potencial partido de gobierno? Pero no tengan ustedes ninguna duda. Nosotros gobernamos 6 provincias en el interior. En aquellas en las que no ganamos, estamos alrededor del 30 al 40%. Hemos obtenido el 9% en la última, el 9% en la provincia de Buenos Aires. Y estamos estamos poniendo en marcha un proceso de cambio de ideas, de prácticas y de hombres que va a traducirse en una recuperación extraordinaria en el 2005. Y acuérdese lo que le digo. Se trata de un proceso sobre todo que tiene que ver con el conurbano. En el 2007 el radicalismo está peleando para beneficio de los habitantes de la provincia, mano a mano, la gobernación de la provincia. Ya tenemos que cortar, pero yo le digo, Ricardo, primero, que un movimiento que tiene 115 años de vida no se muere así nomás. Yo creo que los radicales van a subsistir, se van a reformar, y usted los quiere reformar, porque ha lanzado un movimiento, que se llama Radicales para el Cambio. Las siglas no me gustan, Rapaca. Me parece que hay que cambiar esas siglas, pero en fin, el nombre Radicales para el Cambio. Y usted va a competir con Moró y con Storani en la provincia de Buenos Aires. Es que es como competir, no sé. Bueno, ya competimos una vez contra Storani y tuvimos el 48% de los votos, pero lo que se trata en este caso es de lanzar al radicalismo. No nos hemos reunido, había más de 2000 personas en la Federación de Vox, no nos hemos reunido para hablar de interna, sino para demostrar que la Unión Cívica Radical sigue teniendo vocación de poder.
Pero con la misma figura, Ricardo, de siempre. ¿Quiénes? No había, nadie fue de nosotros, pero de nosotros nadie, de los que estaban allí, nadie había ocupado nunca un cargo. ¿Que vos lo decís por él porque se llama Alfonsín también? No, bueno, pero digo, quizás hay una expectativa de renovación todavía no satisfecha, ¿no? No, está poniéndose en marcha un proceso de renovación, pero no queremos excluir a nadie. Mire, si se personaliza la política es el peor error que se puede cometer. Creer que la culpa de lo que ocurre en la Unión Cívica Radical la tiene o de la Rúa, o Storani, o Moró, o Casella, o quien sea, es el peor error que se puede cometer a la hora de identificar las razones por las cuales el partido está donde está. Todos hemos cometido este error. Ricardo, incluso muchísimas gracias. También. Muchísimas No, al gracias. contrario, muchísimas gracias a El usted, tiempo doctor. apremia, porque nos quedan dos temas todavía, ¿no? El tema de los cruces con la Iglesia, del presidente Kirchner, y el tema del voto por Argibay, que dio muchas vueltas y tuvo conflictos. Y para esos dos temas yo he apelado a la prudencia de Antonio Cafiero, que nos va a acompañar después del corte. Bueno, yo lo conozco hace muchos años al senador Cafiero. Hace poco nos pedimos perdón recíprocamente por nuestros pasados. Bueno, y me parece que es la persona apropiada para hablar con responsabilidad de un tema muy delicado, como fue el choque que hubo en estos días entre el gobierno y por lo menos algunos obispos. Así que tenemos preparado un informe para que lo vea el senador Cafiero y nos diga qué piensa al respecto. El presidente Kirchner se cruzó duro con un sector de la Iglesia y todavía no se sabe quién ni cómo pondrán paños fríos a esta pelea. Todo comenzó por una crítica que el arzobispo de La Plata, Monseñor Aguer, hizo en el programa Claves para un Mundo Mejor. La situación que vive la Argentina hoy, la situación social, se ha crispado excesivamente. Y nosotros notamos que el conflicto está saliéndose de madre. Y sobre todo se insinúa la posibilidad lamentable de que todo eso sea interpretado ideológicamente. Aunque sin aludir directamente al arzobispo, Kirchner no tardó en responderle. Dicen que algún pastor de la iglesia dijo que está preocupado por la pobreza, fiador de algún interesante financista de esta Argentina que estuvo preso, que seguramente los pobres los vio por televisión. Hay que terminar con esto de las declaraciones que le duelen los pobres. Los pobres nos duelen a todos, pero hay pobres hace años en la Argentina. La dureza de las palabras del presidente también tuvo su respuesta. Hablé sobre el conflicto social. Señalé cómo el conflicto y la lucha por la justicia pueden tener un papel positivo en la dinámica social, con tal que permanezcan limitados, encausados por pautas morales y jurídicas. También apliqué esa realidad a la situación argentina y exhorté a la moderación, a la prudencia, a la concordia. Me sorprendió la reacción del presidente de la Nación, sobre todo porque incurrió en el ataque personal y con términos de descalificación. El presidente aludió al aval que yo ofrecí el año pasado para que pudiera hacerse efectiva la excarcelación del señor Francisco Truso, que había sido determinada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hice a pedido de la familia. No desembolsé un centavo, se trató de una caución moral. Y es algo de lo cual no tengo que avergonzarme como si fuera un desliz que hubiera menoscabado mi autoridad moral. Además, yo no veo a los pobres por televisión. Conozco la pobreza desde mi infancia y no me he enriquecido al acceder al episcopado. Me he ocupado y me sigo ocupando de la realidad social de mi patria y lo hago en cuanto pastor de la Iglesia. No hablo como político. Yo no soy un político, no tengo intereses de sector. Me importa sí la suerte de mi pueblo y trato de paliar las necesidades más urgentes en la medida en que podemos. Yo creo que si el señor presidente tratara asiduamente con los obispos, comprendería de modo muy sencillo que todos los obispos tratamos de ayudar para que las cosas mejoren y que deseamos sinceramente y esperamos que la gestión de su gobierno pueda llevar prosperidad y paz al pueblo argentino. Senador, ¿cómo
¿Cómo vivió todo este cruce? Bueno, Mariano, usted tiene que comprender que en un real o supuesto conflicto entre la Iglesia y el presidente Kirchner yo no tengo nada que decir. Yo no puedo representar a la Iglesia, que tiene sus organismos naturales para dar sus opiniones y para, bueno, fijar la posición frente a cualquier conflicto que haya. De manera que, como tampoco soy vocero del presidente Kirchner, este es un conflicto que obviamente, como hombre de la política, me preocupa. Creo que ha perdido identidad en las últimas horas. No creo que la intención del presidente ni la intención del arzobispado sea entablar un conflicto. No hay ninguna, diría, razonabilidad en esto y por eso no es un tema, vuelvo a decirle, de mi competencia. Ahora, yo digo una cosa, senador. ¿No parece privar en la Argentina, en este tema y en otros, un ambiente de diálogo compartido por todos? Y esto usted lo ha remarcado más de una vez y todo político que pasa por esta mesa lo pone de relieve. Evidentemente en el país no se ha entablado un diálogo político. Se creó la famosa mesa del diálogo que desapareció. Pero esto, yo noto señales en el gobierno que va cambiando. Antonio, ¿no le llamó la atención que ningún obispo saliera a defender a Monseñor Aguer? Sí. No, Monseñor Musto lo defendió. Ajá. Monseñor Musto lo defendió, por lo menos así. Pero en general los obispos están más tranquilos con el gobierno que Monseñor Aguer, ¿o qué? No, lo pienso, yo no he hablado con los obispos de esto. Pero usted no es mi métier, discúlpeme, no es mi métier. Si ustedes quieren discutir el caso de la señora Argibay, donde hay factores religiosos en juego, ese sí es mi tema. Bueno, entre en el tema. Bueno, mire, Mariano, yo creo que el gobierno de Kirchner, en la selección que viene haciendo para cargos muy sensibles, a veces se equivoca. Pienso que se equivocó cuando hizo votar al embajador en España, el doctor Bettini. Porque el doctor Bettini está sindicado, con toda razón, como un lobista de empresas españolas, y mandarlo de embajador a España, con esta particularidad, Mariano. Se dice que es muy amigo del Partido Socialista Obrero Español y de su actual presidente. Pero en el Senado, el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical y los partidos independientes votaron todos en contra de Bettini. Entonces, cuando se junten en la Internacional Socialista, yo me voy a preguntar cómo van a dirimir este conflicto. ¿Dónde está la amistad de Bettini con el Partido Socialista Obrero Español? Pero esto es aparte. El caso Argibay es un caso complejo. Si de esto queremos hacer una cuestión religiosa, nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Bueno, porque sería muy torpe querer excluir a una persona de la función por sus convicciones religiosas. Nadie está obligado. O por no tener convicciones. O por no tener convicciones, o no tener convicciones religiosas. Porque hay libertad de culto y además se puede no tener un culto. Esta garantía está garantizado por la Constitución. Sí. Pero la Constitución también dice, cuando habla de los derechos y de la organización constitucional del país, lo pone bajo la protección de toda razón y justicia, sí, de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y hay otros artículos de la Constitución que también hablan, por ejemplo, el sostenimiento del culto católico, por más que en el 94 retiramos de la Constitución la exigencia de ser católico para ser presidente, pero se dejó de que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano. Y hay otras disposiciones también de la Constitución que se refieren a Dios. Nada se dice sobre qué culto tienen que tener los miembros de la Corte. Pero lógico. No. Lo que pasa, lo que hirió la sensibilidad de mucha gente, es esta inopinada declaración de profesar un ateísmo militante. Usted lo sabe mejor que yo porque es experto en el origen etimológico de las palabras. Milicia quiere decir guerra, quiere decir conflicto, quiere decir acción. Y bueno, la experiencia del mundo del siglo XX está llena de horrores cometidos en nombre de la militancia.
aún del ateísmo militante, porque el ateísmo militante es el culpable de millones de muertes de judíos, de árabes, de maometanos y de cristianos. Y también la religión militante es culpable de millones de muertes. Y así es, no solo eso. ¿Un militante católico sí pasaba, por ejemplo? ¿Cómo? Un militante católico, que también conlleva esa connotación que usted decía. No, en eso la Iglesia ha tenido una actitud muy generosa. La Iglesia ha pedido perdón por las cruzadas, ha pedido perdón por la Inquisición, ha pedido perdón por Giordano Bruno. Pero no la veo a Carmen Argibay militando, digamos, cometiendo delitos en función de su ateísmo. No digo que cometa delitos, pero que no va a interpretar correctamente la Constitución, eso yo puedo de alguna manera sospecharlo. ¿Por qué votó en contra, aún contra el gobierno de su partido? Porque entiendo que el Senado tiene una función que le asigna la Constitución y es de reunir 2/3 de los votos de su cuerpo para aprobar la nominación de un candidato a la Corte, en las Fuerzas Armadas o en la Justicia. Y la verdad es que la señora Argibay, con todo el respeto que me merece su figura en el orden personal, porque no es una persona que se le pueda achacar ningún tipo de inconducta. No, está en la Corte de la Haya, es una persona pero prestigiosa. Eso no es... No, la carrera judicial de ella no es de mucho mérito, convengamos. Bueno, entonces entendí yo, como entendieron varios de mis colegas, que no era la mejor persona. Porque fíjese, cuando el gobierno manda un candidato, digamos así, bien elegido, tiene la unanimidad. Ocurrió con un colega de ustedes, con Héctor Timerman. Héctor Timerman fue nominado cónsul en New York, es una excepción a las normas de la carrera diplomática, pero el Senado lo votó por unanimidad. Lo mismo con Righi. Righi fue ministro de Interior de Cámpora, también fue votado por unanimidad. Pero el caso Bettini y el caso Argibay, esto no ha sido así. Ha sido un motivo de arduas discusiones y de polémicas alrededor... Y bueno, pero es lógico, porque era una persona que no es el perfil católico habitual de los integrantes de la Corte, era lógico que hubiera mucha polémica. Fíjese que Heiton de Nolasco la votó también... Sí, bueno, era el perfil. Tampoco, Antonio, no viene de ese campo. ¿Todos sus colegas votaron por convicción haciendo este análisis que usted hace? ¿O hubo otros Ahí viene lo que yo critico a mis pares, porque sé que el voto de muchos de mis pares en favor de la señora Argibay no fue una decisión tomada en función de analizar los méritos o deméritos, sino por la orden que le dio su gobernador. ¿Por qué? Y porque los gobernadores... Presionan. Presionan. Le dicen al senador, mire, vote esto porque yo arreglé tal cosa con el gobierno. Puede ser. ¿Y no habría que darnos nombres, Cafiero? Para que la sociedad lo sepa, ¿quiénes son los que habrían tenido esa actitud? Y yo se lo voy a dar. Lo escuchamos. Y la senadora Gili de Córdoba había públicamente dicho que no iba a votar a la doctora Argibay y terminó votando porque la llamó su gobernador, el doctor de la Sota. Esto es así. En cambio, la senadora Paz de Cresto, de Entre Ríos, la llamó su gobernador y ella dijo, no, mis convicciones me hacen rechazar este nombramiento, porque no puedo aceptar un miembro de la Corte que sea mal dicho, pero que sea abortista, es decir, que autorice o apruebe el aborto. Así que hubo conductas disímiles. Senador, yo mientras usted hablaba, me imaginaba un país donde lo habitual fuera lo que usted hizo y no lo que otros hicieron en el Senado. Así que por esto lo felicito. Bueno, gracias. Muy bien, será hasta el próximo. Podría dar más ejemplos. Dilo rápido, que el chiche pero me dé mata. algún nombre más. Tenemos 10 segundos para que dé algún nombre más. ¿De quiénes cambiaron su opinión? ¿O qué gobernadores presionaron? Mire, yo no me puedo explicar todavía, esto me va a costar un conflicto, pero igual lo voy a decir. La senadora Müller, de la provincia de Buenos Aires, cambió también su voto a último momento. ¿Y usted no cree que porque le gustara el perfil de Argibay? No fue por eso. No creo que fuera por eso, porque hasta 5 minutos antes de votar se manifestaba en contra del nombramiento de Argibay.
¿no? Senador Cafiero, ya dio unos cuantos nombres significativos. Ya me he ganado varios pleitos, pero en fin. Es de la misma provincia que usted. Ya ¿no? lo sé, ya lo sé. Muy bien, hasta el domingo que viene.